Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Manuel Sánchez Guzmán. Soy estudiante del cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial y esta va a ser mi explicación acerca de los circuitos en paralelo. Un resistor en paralelo. Los resistores están en paralelo si sus terminales están conectadas a los mismos nodos. La resistencia total es equivalente, es menor que el resistor más pequeño en el paralelo. Los resistores en paralelo comparten el mismo voltaje en sus terminales. Voltaje en un circuito en paralelo. El voltaje a través de cualquier del circuito en paralelo es igual al voltaje a través de cada una de las demás ramas en paralelo. Esto se puede expresar con la siguiente fórmula. Voltaje total será igual a la suma algebraica de voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 y así con todos los voltajes. Ley de corrientes de Kirchhoff. Esta ley también es llamada ley de nodos o primera ley de Kirchhoff. La ley de corrientes nos dice que en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo será igual a 0. En la esquina inferior derecha podemos notar cuál es su fórmula. Continuamos. Resistencia total en paralelo. La resistencia total de un circuito dispuesto en paralelo siempre es menor que el valor del resistor más pequeño. Si conoces la corriente total y el voltaje del circuito completo, puedes calcular la resistencia total utilizando la ley de Ohm. En un circuito paralelo se cumple que la resistencia total del circuito es igual a la inversa de la suma de las inversas de las resistencias que hay en un circuito. Y a un costado podemos ver su fórmula. Aplicación de la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el flujo de corriente a través de un conductor está directamente relacionado con la tensión y la resistencia. Esto significa que la tensión se puede encontrar multiplicando la corriente y la resistencia en un circuito o componente, donde las iniciales V equivaldrán a voltaje, I a corriente, R resistencia y C a capacitancia. A su costado a la izquierda podemos ver las distintas fórmulas para obtener cada uno de estos resultados. Fuentes de corriente en paralelo. Cuando dos o más fuentes ideales de intensidad se conectan en paralelo, la corriente resultante es igual a la suma algebraica de las corrientes de cada una de las fuentes. La combinación de fuentes de voltaje en paralelo solo es posible cuando sus voltajes son idénticos, incluyendo la polaridad a cada instante de tiempo. Divisores de corriente. Entre los resistores en paralelo, la corriente total se divide en corrientes con valores que son inversamente proporcionales a los valores de resistencia. Las ramas con más alta resistencia tienen menos corriente y las ramas con más baja resistencia tienen más corriente. Por último, hablaremos acerca de la potencia de un circuito en paralelo, que dice que para resistores dispuestos en paralelo hay varias fórmulas para calcular la potencia total, o a través del voltaje a través de un circuito en paralelo, la corriente total que entra en un circuito en paralelo y la resistencia total que entra en un circuito en paralelo. Aquí podemos ver las distintas fórmulas para obtener la potencia total que se utilizan en las siguientes opciones y variables que hablé arriba. Y aplicación de los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo se utilizan dentro de muchos dispositivos y aparatos eléctricos. La principal razón por la que se usa este tipo de circuito en este contexto es para aprovechar más de una fuente de energía. Una ventaja de un circuito en paralelo en el área automotriz específicamente sobre un circuito en serie es que cuando una rama se abre, las otras ramas no se ven afectadas. Bueno, les agradezco mucho su atención prestada. Esto sería todo de mi parte. Hasta luego. Muchas gracias.